Hola, ¿qué tal amigos de Historias de Terror de Medianoche? Es un gusto poder saludarles de nuevo en este nuevo año 2022. Les deseamos que inicien el año de la mejor manera. En esta ocasión traemos para ustedes una historia que no es paranormal, pero es muy escalofriante y perturbadora. Es nuestra primera historia de este año y la hemos traído para ustedes. Les pedimos mucha discreción al escucharla, ya que es bastante fuerte. Sin más, estás en Historias de Terror de Medianoche. La historia que a continuación les voy a contar es una historia que a la fecha, después de varios años que la viví, me sigue quitando el sueño. Sucedió cuando yo apenas era un niño. Recuerdo que a mis hermanos y a mí nos encantaban las películas de terror, por lo que era como una tradición para mi familia el que cada fin de semana mi padre nos rentara películas de terror en estos centros de video que existían antes. Habíamos visto ya muchísimas películas de terror y aunque éramos solo niños, solíamos verlas de principio a fin. Recuerdo que un viernes acompañé a mi padre al centro de renta para adquirir algunas películas. Estábamos buscando en los estantes de las películas de terror, cuando el encargado, quien ya nos conocía, nos dijo que le acababan de llegar nuevas películas y que entre ellas había una llamada Santa Claus Asesino, que él había visto y que estaba muy buena. Justamente estábamos en vísperas de Navidad, por lo que le insistí a mi padre para que la rentara. La noche del sábado llegó, y para colmo, en solo esta ocasión, mis padres no estuvieron viéndola con nosotros, ya que llegó visita y los tuvieron que atender. Mis hermanos y yo pusimos la película y notamos que los gráficos de inicio estaban de muy mala calidad. Eran como unas letras escritas en cartulina y grabadas. No le prestamos mucha atención y seguimos viendo. Todo comenzaba con una casa en un lugar en donde estaba nevando. La cámara grababa desde afuera. El lugar de la filmación era claramente Estados Unidos. De hecho, las personas en la casa se veían a través de las ventanas. Estaban en su cena de Navidad. Después venía una toma en la que aparecía un tipo vestido de Santa Claus. El tipo era feo y se veía sucio. La cámara seguía a este tipo, quien parecía se había memorizado un diálogo y lo recitaba. La película parecía que sería muy aburrida, pero de alguna forma nos mantenía viéndola. El tipo vestido de Santa observaba por las ventanas y buscaba una forma de entrar a la casa, mientras la familia adentro parecía prepararse para dormir. En ese momento, el tipo entró a la casa, con la cámara detrás de él, haciendo unas tomas no muy planeadas, y lo primero que hizo fue ir a la cocina. Sin hacer mucho ruido, sorprendió a la señora de la casa, quien en ese instante lavaba platos, y con un cuchillo la degolló. La pobre señora manoteaba y quería defenderse, pero no pudo. Nunca olvidaré su mirada. Era algo tan real. El hombre vestido de Santa sacó un hacha de su costal y con este le cortó la cabeza a la señora. En esos instantes, mi hermana la mayor ya no estaba cómoda. Ella de alguna forma empezaba a darse cuenta que aquello no era una película, sino algo real. No voy a ser explícito contando cómo asesinaba a los demás miembros de esa familia, en lo que era esa película, pero les diré que todos estábamos en silencio viendo aquello
que parecía tener los mejores efectos especiales de todas las películas que habíamos visto, pero filmadas con la peor cámara de todas. Todos esperábamos que la película fuera algo más que solo el impostor de Santa Claus asesinando a aquella familia. Pero no fue así. Nuestra inocencia de niños ni siquiera percibía que las personas ahí asesinadas ni siquiera hablaban, solo gritaban por ayuda y ya. La película terminó a 1 hora de reproducción con aquel personaje todo ensangrentado, diciendo que visitaría más casas. Se cortó de pronto, sin créditos ni nada. Mis hermanos y yo nos mirábamos unos a otros sin saber. En ese momento, mis padres despidieron a la visita y nos preguntaron que cómo estuvo. Nos miramos unos a otros, mis hermanos y yo, y dijimos que muy fuerte. Mi padre ya no la quiso ver, pues ya era la hora de dormir. Al siguiente día, la fuimos a entregar y el joven que nos había recomendado nos preguntaba que qué tal había estado. Mi padre le dijo que no la había visto, pero que sus hijos sí. Aquel joven solo atinó a decir: pobres niños. Los años pasaron y aquella película siempre fue tema de conversación entre mis hermanos y yo. Un día decidimos que sería bueno verla de nuevo. Con el auge de YouTube, empezamos a buscar trailers de películas de ese tipo y nunca la encontramos. Fueron días de búsqueda y nada. Pareciera que aquella película nunca hubiera existido. Dejamos el tema a un lado y pasaron un par de años más y la curiosidad regresó a mí. Comencé a investigar con ayuda de un amigo que sabía mucho de películas y tecnología. No había resultados hasta que a mi amigo se le ocurrió escribir literalmente la película en el buscador. Eso fue fácil, pues aquella película estaba grabada perfectamente en mi memoria como si fuera un trauma. Al oprimir el botón de Enter en el buscador, nos dio un primer resultado muy claro. Pudimos leer claramente que describía el asesinato de una familia brutalmente asesinada y mutilada una noche de un 24 de diciembre en vísperas de Navidad. Nos miramos el uno al otro en shock y decidimos investigar más. Habían pasado 15 años de aquella masacre y el caso aún estaba abierto. Había toda una investigación al respecto, con algunas imágenes. Al ir leyendo y viendo, no pude evitar entrar en una crisis nerviosa, pues aquellas fotos eran lo que para mí fue el set de esa película, pero en realidad se trataba de una casa y una familia de verdad que yo había visto cómo fue asesinada. Las fotos de las escenas del crimen era todo lo que yo había visto. Lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y la gota que derramó el vaso fue cuando la única pista que tenían de un posible sospechoso era la foto de una cámara de vigilancia de una gasolinera cercana a aquella casa. Mis ojos no daban crédito a lo que veía, pues era ese tipo vestido de Santa Claus, cargando aquel costal en el que claramente se veía cómo cargaba algunas partes que recién había mutilado a aquellas pobres personas. Inmediatamente nos dirigimos a la policía a denunciar lo ocurrido. Después de que nos tomaran la declaración, algo incrédulos, un oficial llamó a uno de los detectives que tenían el caso. Era un hombre viejo, quien inmediatamente me escuchó con atención. Toda esa noche me detuvieron, haciéndome preguntas, pues les di detalles que no habían compartido con nadie. ¿Cómo era posible que yo supiera dichos detalles?
No hubo necesidad de que llamara a un abogado, pues en los años que aquello había ocurrido, yo era apenas un niño. El caso volvió a tomar auge y nuevos reportajes salieron en las noticias, pues se necesitaba apoyo para encontrar a aquel joven de aquel videocentro que había dejado de operar hace años. Al igual, se pedía apoyo para encontrar alguna copia de aquella cinta en donde aquellos asesinos habían filmado su crimen. A la fecha, el caso sigue abierto, amigos que me escuchan. Si han sabido algo al respecto, por favor acudan a la policía o dejen algún dato en los comentarios. Por igual, les pido una oración para aquella familia. Muchas gracias.